Aquí estamos de nuevo, amigos, hermanos. Gracias por estar en sintonía de Entre Amigos. Y esta mañana tengo un invitado muy especial. Ya lo voy a presentar. Lamentablemente no podemos contar esta mañana con nuestro buen amigo, nuestro hermano, mi cuate José Martínez. Está en una asignación especial en la Eastern Mennonite University. Pero tengo aquí conmigo a un buen amigo, a un hermano, eh, amigo más que hermano. ¿Qué te parece eso? Bueno, si tú lo dices. Sí. Y en los controles, como siempre, está nuestro buen amigo Eric Arnés. Ahí está fuera de foco, pero ahí está manejando todos los controles. Y esta mañana vamos a tener un programa especial. Um, Vamos a hablar de un tema que es, en mi opinión, y lo voy a decir en una expresión chilena, es un temazo, grande, así, grande. Vamos a hablar de viudas, huérfanos y extranjeros. Es un tema que hace unos días atrás, una semana atrás, me desperté con esto, me desperté con esto. Era como, no sé si a ustedes les ha pasado, pero tenía en la mente viudas, huérfanos y extranjeros. Y me repetía. Así que lo seguí digiriendo y finalmente llegamos a, hagamos un programa y hablemos acerca de este tema. Viudas, huérfanos y extranjeros y cómo está la iglesia. ¿Cómo estamos nosotros, el cuerpo de Cristo, respecto a este tema? Y antes de meternos en el tema, quiero presentar a mi buen amigo Bob Goebel. No se preocupen por el trabalenguas alemán que sirve de apellido. Goebel. Cuéntanos un poco, ¿quién eres, Bob? Bueno, recién jubilado del Departamento de Idiomas de James Madison University, donde enseñaba por 30 años. Ah, Ahora tengo más tiempo para otras cosas, como estar aquí por la mañana, ¿no? Ya, ya no hay una justificación para escaparte. Exacto. Eh, ¿Qué enseñabas en la universidad? Bueno, mi doctorado es en alemán, literatura alemana, lengua, civilización, historia, todo eso. Ya. En, en, en alemán. En alemán, sí. En alemán. Wow. O sea, el nombre técnico es soy o era germanista. Germanista. Sí. Hombre. ¿Eres casado? Sí, gracias a Dios, con una cubana muy linda. Vamos para 40 años en febrero. 40 años. 40 años. Hombre, yo voy a cumplir 40 ahora en diciembre, los primeros días de diciembre. Nos ganan por cuestión de 2 meses y pico. 2 meses y algo. Ahí vamos a estar 40 años con esta cubana. Para los que conocen a Bob y conocen a su esposa Cela, déjeme decirles, es una pareja fantástica. Me encanta. Estos hermanos son muy buenos hermanos, fieles. Eh, la esposa de Bob prepara unas comidas cubanas, hermano. Estamos en la mañana aquí haciendo este programa, a las 10 y algo de la mañana, pero de solo pensar en eso ya se abre el apetito. Es cierto. Sí, prepara muy buenas comidas. Es ¿Cuántos hijos tienes? dos. Una hija que vive en Grottoes, aquí cerca, y un hijo que vive en Stanton, también cerca, gracias a Dios. ¿Eh? Nos reunimos casi todos los domingos Ya, y todo el mundo se lleva bastante bien, gracias a ya, Dios. ya. ¿Todos los domingos te reúnes con tu Y familia? bueno, no, en realidad siempre, bueno, siempre, todos los meses hay un domingo donde alguien tiene alguna complicación, Ya, algún conflicto de programación o algo, pero tratamos de hacerlo lo más seguido posible. ya. Y es una cosa muy bonita. Se reúne toda la familia. Sí, Mira, está bueno, ¿eh? Usted que tiene familia cerca aquí, Eric, también debería reunirse con su familia. Qué bueno. se ríe, pero bueno. Sí.
Interesante que Job tenía algo de esto, ¿no? Ah, también. Se reunía con sus hijos y participaban y se iban rotando de casa en casa para comer. Era Cierto. algo interesante Sí. reunirse. ¿Cuántos nietos tienes? 3. ¿Qué edad tienen, sabes? Bueno, sí, los dos varones de mi hija, el mayorcito tiene 24 y el menor va a cumplir 17 ahora en diciembre. Y el chiquito, el hijo de mi hijo, tiene casi año y medio Ya, y mucha energía. qué bueno. Bueno, aquí estamos. Si usted se está uniendo recién a nuestro programa, estamos aquí con mi hermano, mi amigo Bob Gobo, y vamos a compartir acerca de este tema, viudas, huérfanos y extranjeros. Eh, ¿Por qué, qué es lo que a mí me motiva o me motivó a invitar a Bob y compartir esto con ustedes? Am, yo soy un extranjero aquí en este país. Eh, Pensé después que te dije, Bob, lo que íbamos a compartir, pensé, yo tengo una viuda en mi casa. Ah, claro. Mi suegra vive Sí, con nosotros y es una claro, viuda. claro. Y entonces comencé a poner un poco de piezas ahí, a unir cosas. Y, y esto es lo primero que a mí se me vino a la mente. El libro de Pedro, primera de Pedro, ah, el capítulo 2, los versículos 9 al 11, dice lo siguiente, dice el apóstol Pedro, dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Estoy leyendo de la traducción en lenguaje actual. Después continúa. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Otra versión sobre este mismo pasaje dice, ustedes son residentes temporales. Y, y cuando tomo este pasaje, lo que me lleva a pensar es, ok, el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, Estaba pensando lo mismo. mi reino no es de aquí. Exacto. Y cuando Él dice, ustedes son parte de mi reino, eso significa que nuestra ciudadanía, aun cuando yo nací en Chile y obtuve por adopción la nacionalidad americana, norteamericana, eso es en mis papeles. Pero en mi realidad, yo soy un extranjero, porque soy parte de algo mucho, mucho más grande que una nación angostita y larga allá al sur del mundo, o de esta nación que me ha acogido, ¿no? Y esto me lleva a pensar, ok, estoy aquí, pero no soy de aquí. Estoy de paso, dice otra versión por ahí. Ustedes están de paso solamente. Entonces, pienso, ¿cómo nosotros, el pueblo del Señor, debemos reaccionar, actuar, vivir de acuerdo a lo que Él nos ha dicho? Y esto de viudas, huérfanos y extranjeros, perdón, es algo de lo que estamos viviendo día a día, no solamente en todo el mundo, ¿no?
tenemos una inmigración en los últimos, yo no sé, en los últimos quizás 20, 30 años, como nunca antes se había visto. Tenemos africanos queriendo saltar a Europa. Tenemos en nuestra Latinoamérica morena, tenemos gente cruzando fronteras. De todos los países se están moviendo de un lado a otro. Pero lo que me cautiva a mí es esto, para nosotros los cristianos, es que nosotros no somos de este mundo. O sea, nuestro reino, o sea, estamos aquí, pero somos de allá. ¿Qué te parece esto? Bueno, que tenemos que obedecer las leyes del reino primero. Si las leyes de la nación donde estamos viviendo no están en conflicto con esas leyes del reino, está bien obedecerlas. Ya, Pero si no, ya, ¿cuál es más importante? sin duda. Es un punto para tomar en consideración, Exacto. ¿no? Ah, en este tiempo en el que nosotros vivimos aquí, y vuelvo a decir, la mayoría de nuestra gente en Latinoamérica eh, están viviendo situaciones bien complejas. Ujú. Y esas situaciones complejas también llevan a que muchas veces am, se pueda como entremezclar una cosa con la otra. Por ejemplo, para ser más claro, más específico, todo lo que sea contingencia política tiende a mezclarse con, con nuestros valores y principios, nuestra moral cristiana, y puede llevar un poco a confundir, y no solamente confundir, incluso hasta desviar del camino lo que cómo tenemos que vivir. Y tú lo has dicho muy bien, o sea, tenemos unos principios para seguir. Si no los seguimos, estamos, estamos yendo por otro camino. Exacto. Y para seguir con lo de la política, la Biblia dice ni a la izquierda ni a la derecha. Y no ¿No? vamos a encontrar nuestra salvación ni a la izquierda ni a la derecha, sino en Cristo. Ya. Mira lo que sobre esto que estábamos comentando ahora último. Yo escribí algo, encontré esto en un manifiesto cristiano que escribió Francis Schaeffer Ujú. hace ya unos cuantos años. Dice él, es tiempo de que nosotros conscientemente nos demos cuenta que cuando cualquier institución ordena algo contrario a la ley de Dios, esto abroga su autoridad. Y nuestra lealtad a Dios requiere entonces que demos la respuesta apropiada en esta situación a tal tiránica usurpación de poder. Me Bien. parece bien claro Y bien fuerte. y bien fuerte. Sí. Bien claro y bien fuerte. Si cualquier institución ordena algo contrario a la ley de Dios, esto abroga su autoridad. Esto los deja, oye, ustedes no tienen ninguna autoridad. Y nuestra lealtad a Dios requiere entonces que demos la respuesta apropiada en esta situación a tal tiránica usurpación de poder. Eh, este tema de viudas, huérfanos y extranjeros está por toda la Biblia. Exacto. La encontramos en el Nuevo Testamento y la encuentras en el Antiguo Testamento. Muchísimas veces Dios habló acerca de esto. Muchísimas veces. Muchísimas veces, especialmente en el Antiguo Testamento, Él le dijo al pueblo exactamente esto. Tienen que preocuparse ustedes. Y tú trajiste una cantidad de pasajes que hablan acerca de esto. ¿Qué son los pasajes, Bob, que a ti más te impactan de esto? Bueno, no tenemos suficiente tiempo para tratar todos, pero bueno, que ya en Éxodo
el Señor empieza a hablar de estas cosas. Por ejemplo, en Éxodo 22, ya habla de esas tres categorías, de personas vulnerables, marginadas en la sociedad, sobre todo en aquel entonces, que una viuda pues no tenía quien valiera por ella, ¿verdad? Ya. Entonces ya en Éxodo 22, Dios está empezando a revelar la ley, que va a ser como la constitución de su pueblo en la tierra prometida, ¿no? Aunque todavía no ha llegado, Él está dando la constitución. Entonces eso me impacta que desde el principio Dios está enfocando en ese punto. Pero también, 40 años después, cuando los israelitas están por entrar en la tierra prometida, el libro de Deuteronomio es como el último legado de Moisés. Ya. Que son las palabras tan importantes, igual que la última noche en la vida del Señor Jesucristo, que las cosas que Él dice en ese momento, Él está tratando de hacer algunos puntos, enfocar en algunos puntos. Él se va y Moisés se va. Entonces, Deuteronomio está lleno de referencias a esas tres categorías y cómo el pueblo de Israel debe cuidarlas, ayudar. Para mí el libro de Deuteronomio es bien importante y claro, como tú bien sabes, Jesús lo cita 3 veces para contrarrestar las tentaciones del enemigo en Mateo 4 y Lucas 4, ¿verdad? Entonces el libro es de gran importancia. ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero una de las cosas que cuando pensé en esto de viudas, huérfanos y extranjeros, me llevó a pensar, ¿cómo yo podría definir cuál es la situación de estas personas? ¿Qué es lo que los hace tener cosas en común a estas tres personas, a estas tres categorías de personas? Y una de las cosas que más me llamó la atención a mí, pensé, la soledad, el estar solo. Sí. El estar solo, el no tener a alguien que abrogue por ti, de no tener a alguien que dé la cara por ti, de no tener a alguien que vaya en socorro tuyo. Si es una viuda, por ahí uno de los pasajes dice que si es una viuda joven, que busque marido, ¿no? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Sí. Pablo dice eso. Sí. Si es una viuda joven, que busque marido, que se case y va. Pero una viuda anciana, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ¿sabes qué? En nuestra realidad, pueblo cristiano, muchísimas veces pasa y sabemos, viudas están solas. Aunque hayan tenido, en algunos casos, aunque hayan tenido muchos hijos, al final resulta que posiblemente 1 o 2 hijos están cerca. Exacto, la distancia en este país. Y los demás desaparecen. No hay ni un contacto. Y me lleva también a admirar muchísimo más a Dios, que Él tuvo el deseo, Él tuvo, no el deseo, Él, como bien lo dice aquí, comenzando de Éxodo para adelante, el hecho de que le dijera al pueblo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que preocuparse de esta gente. Exacto. Y en Timoteo, pues en 1 de Timoteo, Pablo dice que si la viuda tiene familia, pues la familia tiene que encargarse. Si no, la iglesia tiene que encargarse. Este es un punto que mi esposa, Chavi, todo el tiempo está diciendo. Ella me dice, me recalca, es la iglesia la que tiene que hacerse cargo de esto. Y de esto encontré un pasaje en Primera de Timoteo, justamente como estabas diciendo, Primera de Timoteo 5:8, y voy a leer en 2 versiones lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo está cuidando una iglesia
hacemos referencia a esto para ponerlo en contexto, Timoteo está cuidando la iglesia a la que Pablo le pidió que lo hiciera, y es joven, y por eso le dice que nadie tenga en poco tu juventud, porque él es el líder de esta iglesia. Y Pablo le dice en primera de Timoteo, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y la traducción en lenguaje actual dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Bien fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, muy fuerte. Ah, eh, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en este país en particular, y lo digo mayormente en la comunidad americana, los daycares, los centros de cuidados de ancianos, están llenos, Ujú. porque no hay familias que quieran asumir el cuidado de sus propios parientes. Es una realidad. Cierto. O sea, llevar a tu casa a alguien que tiene, por ejemplo, demencia senil o Alzheimer, no mucha gente lo hace en este país. Es más fácil pagarle a alguien, ¿no? Y que vaya a un centro de cuidado de ancianos. No es lo que el Señor parece que quería, Ujú. ¿no? El modelo que él tenía era otro, que como bien dijiste tú, que sea la familia, y si no es la familia, que sea la iglesia quien cuide de ellos. Sí. Y otro que habla sin pelo en la lengua es Santiago, ¿no? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Porque en este país por lo menos hay una tentación de enfatizar o el evangelio social o la pureza individual. Pero aquí en un resumen bien breve, vemos que las dos cosas tienen que formar parte de nuestra vida cristiana, de nuestro ser cristiano, ¿no? Ya. Y de la iglesia. O sea, a nivel individual, pero también al nivel corporativo, colectivo. Ya. Hay ejemplos tremendos, ¿no? De gente que hizo cosas, de hermanos nuestros en la fe que hicieron cosas tremendas. Por ejemplo, pienso en George Müller, este alemán Ujú. que fue a vivir a Inglaterra. Y claro, la Inglaterra de ese momento era una Inglaterra que estaba pasando por muchos problemas sociales, y él se dio cuenta que había cantidad de huérfanos, cantidad de huérfanos. Y él levantó orfanatos que, si mal no recuerdo, hasta el día de hoy, algunos de ellos todavía están. Wow. Desde el siglo, ¿qué? George Müller fue en el 1800 y algo. Un hombre que nunca pidió dinero para sus huérfanos. Y tomando algo de lo que tú has dicho, Bob, algunas veces organizaciones cristianas actúan como un negocio, Sí, ¿no? sí. Y reciben donaciones, qué sé yo, pero no son ellos mismos los que ejecutan el trabajo. Entonces es fácil también decir, bueno, estamos haciendo esto, pero en realidad estás solamente manejando dinero. Ajá. En el caso de este hombre, de este hermano George Müller, él se encargó de cuidar a los niños, siempre estuvo ahí, buscando las necesidades de educación, de ropa, de comida, siempre. Y hizo un impacto en la sociedad
por cuidar de los huérfanos. Mencionaste a Santiago. Santiago, algunas personas lo han catalogado como una carta socialista, ¿no? Sí, Por el hecho de que menciona a los ricos, el sufrimiento que los ricos van a tener, pero él es un hombre muy sensible a esto que estamos hablando, de que sean, de que sean ellos los que tienen que ocuparse, que nuestra verdadera religión, dice él, es esta, la religión pura y sin mancha, es cuidar a esta gente. Y eso no es fácil. sobre todo en el mundo de hoy, con todas las exigencias económicas y temporales y todo. Ya. Pero es algo que... ¿Qué pasa si no lo hacemos? Ahí está el problema. Y O sobre sea, todo si nos toca. ¿qué pasa si ante una situación como esta miramos para el lado para no enfrentar la realidad que tenemos delante de nuestros ojos? Como el levita en la parábola del buen samaritano, ¿no? Pasar por Exacto. el otro lado del Evitar el camino. problema, Sí, esquivar el problema sí. y dejar que otro venga y lo haga. Pero ah, cometeríamos un tremendo error, según lo que dice Timoteo aquí. Dice que vamos a ser considerados como hemos negado la fe y somos peores que los incrédulos. ¡Fu! Bien fuerte, ¿eh? Muy radical, ¿no? Sí. El tema de extranjero, vuelvo a lo que comenté al principio. No somos, estamos pero no somos. Estamos aquí pero no somos de este mundo. ¿Cómo debemos tratar al extranjero? Si todos somos extranjeros. Si todos, Entonces, todos los que nos declaramos hijos del Señor, hijos de Dios, ¿cómo deberíamos tratar al extranjero? y Dios en el Antiguo Testamento enfatiza ese punto. Ustedes fueron extranjeros en Egipto y miren cómo los egipcios los trataron. Ya. Pero ustedes son el pueblo de Dios y no pueden portarse así. No se puede. Ya. ¿Sabes por qué, Bob? Yo traigo a colación este tema que estamos compartiendo. Es porque esta situación no solamente se da en este país, Mm, se da en todos lugares. sí, O sea, si tienes, por darte un ejemplo, si tienes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños cruzando hacia México, muchísimos de mis hermanos mexicanos van a responder no de una manera apropiada a esos extranjeros. Si en mi país, mi país original, pasa exactamente lo mismo. Hay una población que, que está mucho más abierta a, a recibir, y no solamente a recibir, sino, como decimos en inglés, embracing, mm, abrazar sí. a esta comunidad como si fueran de ellos. Pero hay una gran mayoría que no quieren saber nada con el extranjero. No sé si viste, no hace mucho, un señor, apareció aquí en las noticias, una chica que había arrendado un lugar en un parque para celebrar un cumpleaños, y apareció este hombre y viene a reclamarle a la chica por qué está usando Oh, sí, una sí, camiseta sí. de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Y la recrimina, así, ¿tú qué estás haciendo aquí? Tú no puedes estar acá. Y bueno, eso mismo, esa misma actitud belicosa, esa actitud discriminatoria, racista, muchísimas veces la vemos en el resto de Latinoamérica. En todo el mundo, creo, desgraciadamente. Es triste, Sí. es triste eso. Lo que me lleva a pensar, ¿por qué Dios
le dijo a su pueblo, ustedes tienen que recibir al extranjero y abrazarlo como si fueran ustedes. Y además les dice lo que tú acabas de decir. Les recuerda claramente porque ustedes también fueron esclavos en Egipto. Ujú. Y la memoria estaba ahí bien, bien clara, ¿no? De cómo había sido eh, todos los años, los siglos que vivieron en Egipto el pueblo de Israel. Sí, lo conmemoran todos los años, ¿no? Claro, En el festival más importante. O sea, hasta el día de hoy, sí, claro. Entonces, ah, hay algo que nos tiene que llamar la atención a nosotros respecto a estos temas. Estos temas son esencialmente sociales, si se quiere, pero son profundamente espirituales. sí, sí. O sea, no hay una dicotomía, no están separados uno del otro, están ah, perfectamente unidos, de que nosotros somos quienes tenemos que cuidar y proteger y abrazar al extranjero. Eh, José no está aquí con nosotros y él hace unos días atrás me dijo de lo que íbamos a compartir hoy día y me dijo, qué libro tú crees que yo debería leer? Pensando en compartir sobre esto. Mm. Yo le dije, lee el libro de Ruth, Ah, sí. lee el libro de Ruth. Y Ruth tiene muchísima enseñanza respecto de esto del extranjero. Um, Ruth es una moabita casada con un hijo de Elimelech y cuando su, su suegro muere y después muere su propio esposo, se queda sola con su suegra. Y su suegra dice, bueno, he escuchado que en Israel las cosas están mejores y voy a volver a mi tierra. Esto es lo primero que me llama la atención. Cuando ellos salen de Israel y van a tierra de Moab, van por una situación bien particular. Ujú. Había hambre en Israel, no había habido una sequía y no había comida suficiente. Y se van a Moab. Muchísima de nuestra gente, muchísimos de los extranjeros que se mueven de un lado a otro, se mueven por la misma razón que se movió Noemí. Noemí y Sí, su familia. sí, La misma, seguro. buscando algo mejor, una vida, poder alimentar a sus hijos. ¿Qué mexicano no prefiere quedarse en México? Si la situación permite, ¿no? Es natural. Es natural a nuestros hermanos en Centroamérica. También, sí, donde Ah, quiera. lo- Mira toda la situación que se está viviendo ah, con nuestros hermanos venezolanos. Oh, Han salido millones y están por todas partes. Colombia ha recibido, no sé, 1 millón y algo de venezolanos que ya no pueden vivir, que ya no, si alguien está ahí y necesita medicina, no hay dónde conseguirlo, así, no hay comida o todo lo que vemos, prefieren emigrar. En Perú y en Chile tenemos una gran cantidad de venezolanos que están huyendo por esta situación. Conocí a un venezolano en nuestra estadía en marzo en Puerto Montt, Chile. Un matrimonio lindo, lindo. Ingenieros, ambos, y con una situación de no podíamos vivir. Y tuvieron que salir. Exactamente lo mismo que pasa con Noemí y su familia. ujú. Llegan a Moab, ah,
tierra completamente diferente. Completamente diferente. Otra lengua. En aquella época no todo el mundo andaba de jeans. Cada cual vestía sus colores, su forma de vestir, denotaba de dónde tú eras, el acento que tenías. Lo mismo que hoy día. La religión. La religión, los dioses, algo importante. Muere el esposo de Noemí, mueren sus hijos, y viene Noemí y dice, ustedes váyanse, hijas mías, y cásense, tengan su familia. Una de sus nueras decide volver a su pueblo, pero Ruth decide quedarse con Noemí. Y viene esta frase increíble que muchísimos usan en los matrimonios. Sí, pero es otra situación. Pero es una situación Sí, diferente. sí. No me pidas que yo me vaya, porque yo iré donde tú vayas. Tu gente será mi gente, tu Dios será mi Dios, qué sé yo. Y parte con ella. Cuando llegan a su tierra, cuando llega Noemí a su casa, sale la gente del pueblo, dice la palabra. Toda la gente del pueblo salió a recibir a Noemí. ¿Y sabes qué es lo que me llama la atención? Que no hay ni una referencia a Ruth, que estaba al lado de Noemí. Extranjera. Ninguna. Extranjera. Era extranjero. Sí. Y esto es lo que muchos extranjeros experimentamos. La indiferencia. Eres invisible. En el caso y me voy a referir solamente a la Biblia, no quiero salir más allá. En el caso de Ruth, pasó absolutamente indiferente para la comunidad. Todo el mundo vino a hablar con Ruth. Nadie dice por ahí, Noemí, ¿y quién es esta chica que te está acompañando? Nada, cero. Ni una referencia a este extranjero, a esta extranjera. Después, más adelante, cuando Ruth va a trabajar al campo de Booz, una de las cosas que Booz le dice al capataz, que nadie moleste a Ruth. Nadie la moleste. Por el contrario, que dejen más gavillas por ahí para que ella pueda tomar. ¿Por qué el jefe le va a decir a los demás, hey, no molesten a Ruth? Porque él sabe cómo somos los hombres. Vamos Sí. a ser sinceros. ¿Cómo somos los hombres? Y era una extranjera. Arriba, aparte. Sí, arriba de las hormonas normales. Era una extranjera. Vulnerable. Y lo vemos. Lo vemos aquí y, como dicen en Chile, y en la quebrada del Ají. En todas partes. Sí. En todas partes pasa lo mismo. Al extranjero se hace mofa, se hace bullying. ¿Por qué no hablas inglés? Por ejemplo, acá. En otros lugares es, ok, ustedes nos vienen a robar nuestros trabajos. No, sí, eso es parte de la letanía normal, ¿verdad? Y ahora, esto que estoy mencionando, lo estoy mencionando a nivel fuera de la iglesia. Pero lo que yo quiero llamar la atención, a nosotros que nos decimos ser hijos de Dios, cristianos, gente que ha entregado sus vidas al Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y yo quiero poner esto en sus mentes. Evalúen cómo ustedes lo hacen. Está el otro lado también, hermano, que muchísimas veces los extranjeros no quieren involucrarse con los locales. Claro, la moneda tiene dos caras, ¿verdad? Sí. Se reacciona de cierta manera también.
y lo que debemos hacer es, como cristianos, estoy hablando, Sí. integrarnos, comenzar a integrarnos, comenzar a- a- a tratar de vivir lo mejor que podemos en este lugar. Dice Jeremías, dice que debemos orar, le dice al pueblo, ustedes deben orar por la ciudad a la que Dios les hizo transportar, Ajá. porque en la paz de esa ciudad ustedes van a tener paz. Ujú. Y aun cuando esa situación sea no fácil, vivir en una ciudad donde quizás no te aprecian como deberían, Ujú. uno debería orar por el lugar donde uno está. Y en el Nuevo Testamento Pablo dice, oremos por los gobernantes para que nos dejen vivir en paz. Ya, Y él está hablando del Imperio Romano, que, bueno, era tremendo, ¿verdad? ya, ya, Era tremendo. ya. Bueno, estamos aquí junto con mi hermano Bob Gobo compartiendo acerca de este tema, viudas, huérfanos y extranjeros. ¿Quieres agregar algo, Bob? ¿Tienes algo ahí que quisieras Bueno, resaltar? siguiendo con lo que estabas diciendo en Efesios, yo sé que Pablo está hablando de otra situación, pero muchas veces la palabra nos permite aplicarla en situaciones diferentes, ¿no? Ah, en Efesios 2:19 dice, así que ya está hablando a los gentiles, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya, Y creo que podemos aplicar eso a los extranjeros hoy en día, ¿no? seguro. Y si lo que más queremos, bueno, por una parte, lo que más queremos es que haya más personas que entren en el reino. ¿Cómo podemos convencer a la gente que todavía no han aceptado al Señor que vale la pena? Ujú. Según la vida que nosotros vivimos, ¿verdad? Claro. Lo que ellos ven en nosotros. Eso es lo que yo quiero. No, queremos que la gente diga eso. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Abrazarlos, ¿no? Ya. Digo yo. Ya. Ah, tomando lo que acabas de decir, me recordaba que otro pasaje dice que nosotros fuimos injertados, Ah, sí, 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 en Romanos, sí, sí. que nosotros fuimos, o sea, que no éramos de este tronco, Los gentiles, sí. no, No. pero nos pusieron y ahora somos parte de ese tronco. Am, Y el orgullo no cabe dentro de ese esquema, porque no fue por algo que hayamos hecho ni nada de eso, sino por la gracia de Dios. Entonces, sí, tenemos que reflejar esa gracia hacia las demás personas, ¿no? ya. Eh, ¿Qué te parece esto, Bob? Siguiendo con Ruth y Boaz, el Señor Jesucristo viene de ahí, De ese linaje. de ese Sí. linaje, de una moabita. Ah, Sí, dice al final del libro, ¿no? Que David es que el bisnieto o algo de esa unión. Pero también es una de las 4 mujeres que aparece en la genealogía de Jesús en Mateo. ya, está ahí. O sea, en opinión de un religioso judío, eso no podía ser. Ah, ¿verdad? Por algo en un artículo de la ley, ¿no? Claro, Son 10 generaciones, si no me equivoco. algo por ahí. Sí, Pero si Dios quiere. ahí está. O sea, esta extranjera ah, llegó a ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Y ella tiene que haber visto algo en Noemí para seguirla y aceptar su Dios, ¿no? Seguramente, seguramente, seguramente como la vio vivir. ah, el pasaje de los extranjeros, y ahí vamos a otro tema, el viaje de los extranjeros, de los inmigrantes, ah, tiene muchísimo sufrimiento. Mm. O sea,
En el caso de Noemí, pierde a toda su familia en otra tierra. Podría pensar, pero ¿por qué no nos quedamos en Israel? ¿Para qué nos vinimos acá? Se murieron todos en tierra de Moab. Hay muchísimo sufrimiento y como tú bien dices, lo más probable es que Noemí vio algo completamente diferente en la vida de esta mujer, como ella actuaba, cómo ella reaccionaba ante toda esta tragedia. Porque, oye, perder al marido y después perder a los hijos, era Y estando en otro país, y estando en otro arriba de país, todo. en otro país, o sea, algo muy, muy, muy doloroso. Entonces, seguramente Ruth vio algo muy, muy especial que le llevó a decir lo que tú acabas de mencionar, de tu Dios era mi Dios. Eso no era muy común en aquella época, No. no era muy común. Así que, volviendo acá, muchísimos de nosotros hemos experimentado dificultades por el hecho de ser extranjeros. Es interesante que en este país a los extranjeros legalmente los denominan aliens. Sí. Somos un alien. Por años yo fui un alien. No sé de dónde, ¿De qué planeta? de qué planeta. Y solamente después que llegué a ser ciudadano, cambió mi estatus. Muchísimos de nuestros hermanos extranjeros sufren muchísimo. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos algo que hacer. Tenemos algo, tenemos una voz, tenemos a un Dios que nos respalda, tenemos la palabra que nos mueve a hacer lo que tenemos que hacer y que si no lo hacemos vamos a tener que responder por no haberlo hecho. Y eso no va a ser muy agradable. No va a ser muy lindo. No va a ser muy, muy, muy lindo. Dijimos también en un momento, nosotros estamos por encima de toda la contingencia política, social que mueve a nuestros países. No somos regidos por eso. Nosotros somos regidos por algo muchísimo, muchísimo más alto. Y algo permanente. O sea, las leyes de un país pueden cambiar. Cambian. Ya sabemos eso, ¿verdad? Ya, cualquier gobierno que llegue nuevo puede hacer todos los cambios que quiera. Sí. Pero esta palabra, estos pasajes que hemos compartido, eso no van a cambiar. Es eterna esta Es palabra, eterno. sí. Va de ahora y por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, va a estar ahí, hasta que el Señor venga. Entonces, tenemos algo que hacer. Tenemos que cambiar nuestras posiciones, nuestras ideas. Tenemos que abrirnos a cosas, a algo diferente. Y tenemos que abrazarnos a todos. Y no es fácil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Amarse unos a otros, quererse unos a otros. En un programa, el programa pasado, yo hice un chiste acerca de, no un chiste, pero una referencia sobre mi hermano Eric Arnés. Tú sabes que por años hemos tenido una dificultad a nivel político entre Chile y Bolivia. Oh, siglos, ¿no? Siglos. Bueno. Estamos sí. en todo el tiempo, qué sé yo. Sí. Eso es a nivel de aquí. Pero Eric y yo somos de allá. Y eso no cambia completamente, absolutamente nuestra visión el uno del otro. Seguro.
Y yo creo que eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Eh, me llama muchísimo la atención todo esto, Bob. Eh, y espero que nosotros seamos como Noemí, seamos un ejemplo Mm. para nuestra sociedad y que la gente pueda ver por nuestra forma de cómo reaccionamos ante estos tópicos que hemos estado tocando, de cómo vivimos, de poder realmente causar un impacto en nuestra sociedad, de que la gente pueda ver en nosotros un ejemplo. Creo que cuando el Señor Jesucristo usó la parábola del buen samaritano, les debe haber causado un tremendo impacto a los oyentes. Sí, sí, con la actitud que tenían los judíos hacia los samaritanos. Cuando están acusando al Señor, dicen, eres samaritano y tienes un demonio. Y parece que las dos cosas son más o menos al mismo nivel, ¿no? Lo colocaban en la Sí, misma categoría. sí, exacto. Eh, y él lo usa justamente para eso, Sí. para llamarles la atención. Quizás cuando el Señor Jesucristo comenzó a contar esta parábola, narrar esta parábola, cuando dice, y pasó un levita, seguramente todos pensarían, Sí. claro, porque él es... No, no pasó nada. Pero cuando llega al samaritano y escuchan que el samaritano fue el que cuidó a esta persona, dejó el dinero, lo cargó, lo limpió, lo llevó al albergue para que lo cuidaran, seguramente les causó un tremendo impacto. Seguro. Y bueno, Jesús está hablando con un grupo, pero también está hablando con un individuo que le ha hecho esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo, verdad? Y cuando Jesús dice, ¿quién es el prójimo? Y él no, el tipo ni siquiera puede obligarse a decir al samaritano. Él tiene que decir, el que tuvo misericordia. Y con eso ya Ya, no pudo más. les quedó bien, bien claro. Y no les gustó. No. Em, tenemos todavía algunos minutos. Am, Cuando pensaba en esto sobre la viuda, la viuda de Sarepta Ah, con Elías es un tremendo ejemplo un ejemplo gráfico de qué era la situación. La situación de muchas viudas, mm, como dijimos antes, soledad, mm, aislamiento, pobreza. La viuda de Sarepta tenía solamente un puñadito de harina, un poquito de aceite y eso era todo lo que tenía. Y cuando Elías aparece y dice, bueno, prepárame a mí primero, eh, yo con mi mentalidad latina podría decir, ¿qué? No fastidies. Sí, sal de aquí, ¿cómo te voy a preparar a ti si esto es lo único que tenemos para mi hijo y para mí? Y yo estoy pensando en prepararlo ahora Y morir. y morir, porque ya no Mm. hay más. Pero la viuda obedece, la viuda cree a lo que Elías está diciendo y el Señor la bendice. Y la fama de esa viuda llega hasta los tiempos de Jesús, porque él la menciona en Lucas, ¿no? Que Ya, también eso les cae muy mal a los de Nazaret. Pero ya. bueno, Pero está ahí. sí, Es un ejemplo de cómo Dios bendice a, a esta viuda y a su hijo. Y después viene lo otro, ¿no? Que su hijo enferma ajá, y muere. Y Elías va y ora por el muchacho y el muchacho vuelve a la vida. Am, hay cosas para hacer. Tenemos cosas para hacer nosotros. seguro. Como individuos y como familia de la fe. Ujú. Preocuparnos más de,
de lo que está sucediendo. Muchísimas veces, por mucho tiempo, creo que la iglesia evangélica, y esta es mi opinión, ¿ok? No, si alguien quiere decir algo contrario, lo puede escribir ahí en Facebook y decir, no, usted está equivocado, o qué sé yo. Pero por muchos años, en mi caso, cuando yo me convertí en el año 73, la mayoría del pueblo cristiano evangélico estaba muy preocupado solamente de la palabra. Lo social no entraba. No tenía lugar. Me doy cuenta que en los años recientes ha habido un cambio y eso es bueno. Especialmente lo digo en nuestra comunidad latinoamericana, porque aquí en los Estados Unidos es diferente. Por ya siglos los misioneros han salido, han levantado iglesias, han levantado hospitales, escuelas, orfanatos. Pero nosotros hemos venido de más atrás, quizás por tener una raíz católica, ibérica. ¿no? Ibérica, puede ser, que nos enfocábamos más en una cosa, pero nos dejábamos del otro, esto de lado. Pero creo que en los últimos años ha habido un mover grande en este aspecto. Todavía estamos un poco lejos, pero creo que debemos seguir trabajando para enfocarnos muchísimo más en esto. Nosotros acá en nuestra propia iglesia estamos promocionando de poder ayudar en un hogar de un albergue para mujeres que sufren violencia doméstica. Oh, sí. Estamos ayudando allá, queremos ayudar mucho más, queremos comprometernos mucho más. Tenemos un grupo de trabajadores temporales que vienen de México todos los años a trabajar en las huertas de manzanas. Estamos haciendo cosas. Y eso es tan importante porque eso fue el origen del ministerio hispano en esta iglesia, ¿no? Sí. Ese fue la raíz. Sí. Está ahí, en servir y ayudar a los más desposeídos. Así que, ¿cuánto nos queda, maestro? 3 minutos. 3 minutos. Ok, pensamientos finales, Bob. Bueno, empezamos hablando de la Biblia. Buena idea terminar con la Biblia, ¿no? ¿Qué dice Jesús en Mateo 25? Go ahead. Es un poquito largo, pero vale la pena, ¿no? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero, y es la misma palabra griega, xenos, ¿no? Que se traduce como extranjero en otros pasajes, y me recogisteis, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y claro, los justos dicen, no, pero no nos acordamos de eso. Pero ¿qué dice el Señor? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Eso, él no está jugando. Yeah. Él tiene un sentido de humor, pero aquí no hay humor. Esto es al grano, no va al grano. No sé, Jesús es una cosa de Jesús, que Él no nos deja espacio para esquivar las cosas. ¿Es así o es así? O lo haces o no lo haces. Exacto. ¿Quién dices? Tú, que yo soy. Eso es lo que dice ella, ¿no? Y hay que responder. Seguro. Y yo voy a terminar con un pasaje de Levítico. Bueno. 25-23. El Señor le está diciendo a la gente, la tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Me pareció muy buen versículo, muy buen pasaje.
Somos extranjeros y trabajamos para el Señor. Somos extranjeros en esta tierra y el Señor nos tiene aquí para bendecir a donde quiera que usted esté, en la situación en la que usted se encuentre, en la iglesia donde está trabajando, usted está ahí para bendecir a otros. Y qué mejor que preocuparnos de las viudas, de los huérfanos y el extranjero. Hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Si Dios quiere, la próxima semana, miércoles, vamos a estar aquí con otra buena plática, una buena conversación con alguien. Que el Señor les bendiga. Bob, muchísimas gracias. Un placer, gracias por invitarme, ¿eh?